comenzar, vamos a hacer una breve introducción a este salmo, porque este salmo es una reflexión para cada uno de nosotros. De seguro las palabras que están escritas aquí, el pensamiento que quedó en este salmo, algunos lo dicen como el testimonio de este santo hombre de Dios que quedó allí plasmado, de seguro ha tenido que ver con cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida como creyentes. Algo se tiene que reflejar allí, porque este salmo es crucial, importante y propicio cuando por un momento quitamos la mirada de Dios por colocarla alrededor de nosotros, lo que nos rodea y aquellos que nos rodean, en los cuales la mirada de Dios, la mirada de ellos hacia Dios no está presente. Entonces tiene mucho que ver, porque en algún momento hemos padecido, hemos tenido cierta similitud con los pensamientos y la lucha que tuvo este hombre, y ahí podemos estar nosotros recordar o reflejando lo que vivimos o pensamos en algún momento. Cuando comenzamos a codiciar lo que este mundo ofrece, lo que tienen los que no conocen, los que no temen a Dios, ¿sí? Cuando empezamos a codiciar todo esto, vienen pensamientos y vienen luchas, ¿sí? Y cuando le empezamos a quitar el valor de lo que Dios nos da por mirar hacia lo que este mundo ofrece, y ahí lo vamos a estar viendo entonces en este salmo. ¿Qué más podemos decir de este salmo? Consta de 28 versículos, 28 versos, y es el Salmo 73. Algunas Biblias tienen aquí como arriba de este salmo o arriba de su título algo muy particular que dice libro 3. ¿Por qué? Porque forma parte del tercer libro de este salterio, que es conformado por 5 libros. El libro de los Salmos es conformado por 5 libros, del cual ya hemos estado viendo hasta el miércoles pasado, que era el Salmo 72, el segundo libro. Ahora entramos al tercero. Este tercer libro, entonces, como les decía, forma parte de los 5 libros de este Salmo. Y vemos que este tercer libro está conformado por 17 salmos, empezando desde el 73. ¿Sí? Y la mayoría de estos 17 salmos están compuestos por el autor de este salmo que aparece allí. ¿Cómo se llama? Asaf. Este es el autor en su mayoría de este tercer libro, 17 salmos. Aunque ya de Asaf, ya la palabra o ya este libro de los salmos ya nos había dado algo, porque en el Salmo 50 él también es el autor. Pero ¿quién es Asaf? ¿Quién es este Asaf? De pronto ya olvidamos cuando tomamos este salmo y lo estudiábamos. Asaf fue un cantor escogido por David para dirigir los cánticos, dirigir las alabanzas para Dios en el pueblo de Israel. Este era Asaf. Así que era un hombre muy caracterizado, se caracterizaba de una mejor manera expresado porque cantaba a Dios y era como el director allí, ¿sí? También fue considerado un vidente en medio del pueblo, y ahí está entonces este hombre Asaf. En el Salmo 50 también es el autor, director de alabanza, fue muy reconocido, fue así como lo dije hace un momento, llamado vidente y autor de estos salmos, del 73 hasta el 83. Entonces ahí tenemos quién es el autor del 73 hasta el Salmo 83. Vamos a estar hablando o mejor, la misma palabra nos va a estar expresando, nos va a estar describiendo lo que había en el corazón de este hombre, Asaf, este varón, este santo hombre también. Bien, ahora este salmo lo podemos fraccionar en 3 partes. No voy a leer completamente, sino lo vamos a estar leyendo por partes, y lo vamos a fraccionar de la siguiente manera. Un teólogo lo hizo de la siguiente forma y me gustó la manera en que lo expresó, por eso lo traje tal como él lo hace. Dice que la primera parte nos describe la crisis de la fe.
Y esa primera parte está desde el verso primero hasta el verso 12. Vamos a estar viendo la crisis que tuvo Asaf en un momento. ¿Sí? Una crisis que tuvo el de fe, desde el verso 1 hasta el verso 12. Luego la segunda fracción o la segunda parte la estaremos viendo desde el verso 3 hasta el verso 17 y nos estará mostrando el momento decisivo de esa crisis. ¿Ven? Una crisis de la fe de Asaf, que también puede ser una crisis de nosotros, o pudo haber sido. Y el segundo, como dije hace un momento, es el momento decisivo en la crisis. Un momento decisivo allí. Y desde el verso 18 hasta el verso 28 estaremos viendo la resolución de la crisis. La resolución de la crisis. Así que vamos a comenzar leyendo desde el primer verso hasta el verso 12 y ahí vamos a comenzar a desglosar o a mirar cada verso qué podemos extraer, qué podemos ver y qué nos puede reflejar estas palabras de lo que estaba atravesando este hombre. Y dice entonces la palabra del Señor así, o bien mejor oremos primero y luego vamos a leer la primera parte. Oremos y coloquemos en las manos del Señor este momento. Así que les invito. Bendito Dios, todopoderoso, grande, maravilloso y poderoso eres tú, digno de suprema alabanza, digno de supremo loor, porque no hay otro Dios tan grande como tú, ni en los cielos ni en la tierra, a quien podamos dirigirnos amparados y confiados en tus muchas misericordias, en tus muchos favores. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder venir a tu palabra y extraer de ella esos tesoros, esos manantiales que están allí para saciar nuestra sed. Y gracias por tu Santo Espíritu que nos da la luz para poder entender de ella. No solamente entenderla, sino también nos da el poder para poder llevarla a cabo, colocarla en práctica. Gracias también, Padre, porque no solamente debe quedar esto como conocimiento en nosotros y práctica en nuestras vidas, sino que también nos da la oportunidad de ser instrumentos para enseñarles a otros las grandes verdades de tu palabra. Ayúdanos, Padre, en esta noche, despeja, te lo pedimos, nuestra mente, nuestro corazón por medio de tu Santo Espíritu, y que todo cansancio que pueda haber de un día de labores sea quitado para que por este momento nos deleitemos en ti, en tu palabra y en el consejo tuyo para nuestras almas, tal vez sedientas, cansadas, afligidas, tal vez sin fuerzas, tal vez llenas de dudas, pero gracias, porque aún en condiciones así, tú nos hablas y estás presto a ayudarnos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, entonces verso 1 al verso 12. Y dicen las palabras de este salmo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón, para con los limpios de corazón. Vuelvo a leer. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, por su vigor, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los mortales, como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Verso 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí
y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Bien, esta es la primera parte y como lo podemos ver, refleja una crisis de fe, ¿no? Refleja lo que nos dice aquí la primera parte, una crisis de fe en la mente, en el corazón de este hombre. Un cantor ahí en medio del pueblo de Israel, un hombre que temía a Dios y le cantaba a él. Y estas son las palabras que muy a menudo pueden sonar familiares. Tal vez hemos pasado por ahí, o tenemos algún hermano o alguien cercano que está pensando de esta manera. ¿Y qué podríamos decirle? ¿Qué consejo le podríamos dar? Pues no hay nada mejor que llevarlo a la misma palabra, porque es ella la que verdaderamente alienta al alma que está así afligida o cargada de dudas. Y este Salmo 73 entonces está para eso. Y lo primero que el autor quiere decir en este Salmo, y quiere que todos los que llegan y se sitúan y se detienen en este Salmo, en estas palabras, es que Dios es ¿qué? Bueno. Esto es lo primero que él desea que entiendan en este cántico, en este poema, que como conclusión, producto de la disputa que había en su mente, en su corazón, en medio de eso, casi lo lleva a perder la fe. Y él llega y concluye, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Pero ¿será solamente para Israel Dios bueno? No. Para todo aquel que en fe, en obediencia, con temor reverente se acerca a él. Para ese pueblo también Dios es bueno. Para todo aquel que sin dudar de su bondad se acerca a él, que sin dudar de sus beneficios y de su palabra y de sus promesas se acerca a él. Entonces ahí está el salmista diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con aquellos que le temen y le obedecen, para con el pueblo que se acerca en fe, creyendo en las promesas de Dios. Esto lo podemos ver hasta aquí. Pero no solamente dice con Israel, también dice que con los limpios de corazón. ¿Y quiénes son esos limpios de corazón? Aquellos que tienen la palabra en gran estima. Porque ¿qué es lo que limpia el corazón del hombre, según lo decía el Señor? La palabra. Ya ellos están limpios por la palabra. Ellos son los que también están allí. Los nombrados en Mateo 5:8, en aquella bienaventuranza, en Sermón del Monte, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces, si nuestro corazón está de esa manera, abrigado y ha tomado la palabra de Dios en serio y ha depositado su fe y su confianza en Él, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros como bienaventurados. Y esas palabras entonces, en ese primer verso del salmista, son para nosotros. Y esto es lo que él concluye después de una lucha, de una disputa en su mente, en su corazón, de que está mirando aquí, pero por un momento quitó la mirada de Dios. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando en este primer punto. Ahí podemos ver, para con los limpios de corazón, ciertamente bueno es Dios. Y eso es algo que no debemos dudar en ningún momento de nuestra vida, en ninguna crisis de nuestra vida, por difícil que sea la circunstancia. Puede venir enfermedad, puede venir escasez, puede venir abundancia, puede venir lo que sea. Nunca debemos olvidar que Dios es bueno para con los que temen en Él. Y ahí concluye esto el salmista y comienza con esas primeras palabras. Pero luego viene el verso 2, y el verso 2 es cuando él ha dicho esto, ha mirado a Dios, ha mirado su bondad y dice, bueno es Dios, pero ahora mira hacia Él. Y al mirar hacia Él, note lo que pasa. En cuanto a mí, sí, Dios es bueno,
Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, pero en cuanto a mí, y nos dice, comienza a describir su lucha, comienza a desmenuzarnos su crisis. ¿Qué era esa crisis? ¿Cuál era esa lucha? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Bien, para él estuvo a cuánto de caer. Muy poco. ¿Sí? Como decimos y hacemos la seña así, a esto de caer, de resbalar, de tropezar. Por poco, esa era la consecuencia fatal que estaba allí. La consecuencia fatal era caer. Y él dice, por poco caigo, por poco. Su crisis, su razonamiento errado, por más a veces sabios que pensemos ser, y por mucho conocimiento que pueda haber en nuestra mente, cuando en una mente entra la duda y se empieza a desplazar la fe, hay un riesgo. Estamos propensos a caer. Y esa, como decía, era el resultado, la consecuencia fatal para este hombre, a causa del razonamiento errado que casi le hace caer. Y dice allí entonces hasta ahí el verso 2. Pero ¿qué nos dice más adelante el verso 3? ¿Qué continúa diciendo este hombre Asaf? Dice, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Cuál fue entonces? ¿Qué es lo que casi le hace caer? La envidia. La envidia. Tuvo envidia de los arrogantes. Y esa era la razón de su cuestionamiento. ¿Por qué? Porque tuvo envidia. ¿Pero qué le causó esa envidia? Mirar al que prosperaba, al arrogante, al de aspecto soberbio. Por un momento, ¿qué hizo? Si su mirada era Dios, si su todo era Dios, como lo debe ser para el creyente, porque de Él es fuente de toda dádiva, de todo don precioso. Pero en cuanto a Él, ¿qué hizo? Por un momento quitó la mirada de ese Dios y la fijó en alguien, en el arrogante, en cómo Él prosperaba, y empezó a sentir y a consentir la envidia en su corazón. Mirar cómo prosperaban ese hombre, esa clase de persona. Y cuánto daño nos hace verdaderamente mirar la prosperidad, mirar lo que el mundo ofrece, mirar lo que adquieren aquellas personas que no temen a Dios. Eso nos hace gran daño, porque está deslizándose suavemente como una tentación para llevarnos a quitar la mirada de Dios y ponerla en las cosas que este mundo ofrece y colocarlas en la gente o en las personas o en esas cosas que las personas de este mundo obtienen, cuando no debe ser así. ¿Cuánto mejor es para nuestra alma no mirar al que prospera sin Dios? ¿Cuánto beneficio es mirar a Dios a pesar de que tengamos menos que ellos? Aunque nunca será menos, porque Dios nos dará lo suficiente. Dios siempre nos dará lo suficiente. Y esa es la mirada que debemos tener puesta. ¿En quién? En el Señor. Y como Pablo dice allá en Hebreos, como dice la carta a los Hebreos, el autor de los Hebreos, miren capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahí es donde debe estar nuestra mirada. Ahí es donde el creyente debe tener su mirada, puesta en Jesús. Él es el único. Pero ¿qué pasa? El verso 3 nos dice, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Y qué algo más hizo? Viendo la prosperidad de los impíos. La envidia que la despertó, ver. ¿Cierto? Eso fue, porque uno no va a tener envidia sin ver. Es necesario ver para poderlo codiciar y poder comenzar a despertarse ese sentimiento o ese pensamiento de envidia.
Y ahí está. Él comenzó a ver a aquellos arrogantes su prosperidad que era alcanzada con engaños. ¿Sí? No espere sinceridad del converso. Y este arrogante, este incrédulo, impío, como más adelante lo dice, no son temerosos de Dios. Así que no es difícil deducir que muchas de esas ganancias son extraídas con engaño por medio de sangre, como lo podemos ver hoy en nuestra historia a través de la nación y a través del mundo entero. ¿Cuántos se enriquecen derramando sangre de inocentes? O también de, como ellos mismos, arrogantes, pero por la avaricia de tener más, no les importa quitarle la vida a nadie, con tal de obtener más. Y ahí está, entonces, viendo a los que engañan, a los que hacen fraude, a los que consiguen sus lujos derramando sangre. A ellos fijó su mirada. ¿Cómo estaba Asaf entonces, no? ¿En qué momento llegó a tener este pensamiento y comenzó a quitar la mirada de Dios y a consentir todo esto? Pero esto no es extraño, porque también nosotros lo podemos hacer. ¿Cuántas veces vemos a personas en el trabajo, tal vez vecinos, que comienzan a tener otras cosas y a tener mejores cosas que uno desearía tener? Y ahí comenzamos a fijar la mirada, y ahí comenzamos a consentir esta envidia que se despertaba en este hombre. Y podemos verlo, luego dice el verso 4: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Aparte de que tienen muchas cosas, aparte de que consiguen y eran atractivas las cosas que ellos tenían, tal así que para Asaf desearía tenerlas, también dice que iban aún a la misma muerte y no sufrían como los creyentes. Esto pensaba Asaf. Miren, aún en la muerte, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, fuertes, robustos, tal vez no se quejan, como tal vez muchos de nuestros hermanos o muchos de nosotros tenemos a veces que padecer enfermedades que nos llevan a quejarnos, nos llevan a estar constantemente yendo a Dios en oración para que nos fortalezca en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor. Pero aquí entonces Asaf ve a estos hombres que ni aún pasan dolores por su muerte, simplemente llega el momento de su muerte y partieron. Así lo veía Asaf. Luego dice, ni son azotados, en el verso 5 luego dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Esto es lo que causaba ese pensamiento en Asaf. No pasaban trabajos para alcanzar lo que querían. Tal vez no les costaba tanto como les costaba a los creyentes de esta época, como cuesta hoy en día también tener muchas cosas. No pasan trabajos como los otros mortales. Ahora, la mirada de él estaba en los arrogantes. Podían haber más incrédulos alrededor de ellos, pero su mirada estaba en aquellos que tenían muchas cosas, en aquellos arrogantes. Y dicen a otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y verdaderamente, ¿cuánto mejor es recibir azotes de parte de Dios? Porque sabemos que estamos siendo considerados hijos de Él. Pero ¿qué de aquel que no se azota? Es un, ¿cómo lo dice? Un bastardo. Y aunque como creyentes no querramos los azotes, aunque como creyentes no querramos la corrección de Dios, ¿cuán necesaria es? ¿Cuán necesarias son las lágrimas a veces por esos azotes? ¿Cuán necesarios son los azotes? Porque nos llevan a mirarnos hacia nosotros mismos y ver nuestros errores, ver de qué manera estamos pecando ante Dios. Y Él, con su amor y su misericordia, no nos dice, sigan así va muy bien, sino que al contrario, ¿qué hace? Nos corrige. Y qué bueno y qué bendición son los azotes, aunque suena fácil decirlo, ¿no? Pero qué difícil es vivirlos y atravesarlos. Bien, luego dice,
El verso 6. Por tanto, la soberbia los corona. ¿Cuál era? ¿Qué los coronaba a ellos? La soberbia, su altivez. Se cubren de vestido de violencia. Entonces aquí podemos ver cómo alcanzaban lo que tenían, con violencia. Como la corona de ellos, para ellos era su soberbia, su altivez. Ahora dice el verso 7, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. ¿Qué está expresando aquí el salmista? Que ellos no se veían con alguna necesidad, aún sus cuerpos, su fisionomía como era, robusta, de comer bien, ahí como lo expresa, de gordo, gordura, ¿sí? Y dice que todo lo que querían, dígame. Puedo leer la nueva traducción viviente. ¿Cómo dice? El versículo dice: estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Ahí está, una manera más actual. Gordos ricachones. Oye, no, yo no los veo, no, son gorditos. No, pero sí, ahí está. Miren, y dice: los ojos se les saltan de gordura. Imagínense por los ojos. ¿Cómo estaban sus ojos? Se salían. Y ahí, como lo dice, ¿no? Gordos ricachones. Dice: logran con creces los antojos del corazón. Todo lo que quisieran lo podían alcanzar. Y uno ve a veces unas personas que con una facilidad compran unas cosas tan ostentosas, ¿sí? Y ahí están entonces describiendo lo que es tiempo de ahora, desde mucho atrás. Y dice el verso 8: se mofan y hablan con maldad y hacen violencia. Se mofan, se burlan, sin nada de un poco de sentimiento en su corazón de la maldad que hacen, sino simplemente se burlan. Acaban vidas, destruyen hogares, ¿sí? Traen sufrimiento a hijos, a otras personas, y ellos solamente se mofan de hacer violencia. Mucho de lo que ellos alcanzaban era producto de la violencia, gracias a todo eso, y hablan con altanería. Así que no son personas de acercarse fácil a tener una conversación con ellos, porque ¿cómo es su forma de hablar? Altanera. Y así describe, y sigue describiendo a Asaf, en quien él fijó, en quien su corazón fijó su mirada, por un momento, quitándola de Dios. Luego dice el verso 10: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Piensa en los que hablaba en el primer verso. ¿De quiénes? Del pueblo de Israel. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Dice el verso 11, y dice: ¿cómo sabe Dios? Estos hombres arrogantes, soberbios, ¿qué dicen? Hacen esta pregunta: ¿cómo sabe Dios? Y se hacen otra pregunta: ¿y hay conocimiento en el Altísimo? ¿Qué necedad, no? Tal es el poder que ellos creen tener, su arrogancia, su altivez, su soberbia, que aún se preguntan esto en cuanto al Creador: ¿cómo Dios va a saber? ¿Y qué conocimiento va a tener el Altísimo? Y el verso 12, para terminar nuestra primera porción o nuestro primer fragmento, dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Y ahí termina diciendo esto Asaf: estos hombres que alcanzaron sin muchos afanes riquezas. Y viendo esta primera parte, podemos ver entonces cómo suena familiar. En algún momento de nuestra crisis, en nuestro crecimiento en el Señor, ¿cuántas veces comenzamos a codiciar cosas que no tenemos, que tienen otros y que para ellos es fácil tenerla? Dejando a un lado lo que Dios nos ha dado, quitándole el valor,
siendo de una manera no agradecidos con lo que Dios hasta ahí nos ha dado, por mirar lo que otros tienen. Y cuanto más cuando estos otros son verdaderamente hombres impíos, no conocedores de Dios, hombres arrogantes y soberbios, porque en un corazón soberbio no hay lugar para Dios. Ellos son suyos, con D minúscula, y ahí lo podemos apreciar. Y sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Así describe y así termina esta crisis que muestra el salmista aquí, Asaf. Ahora nuestra segunda parte, que es el momento decisivo de esa crisis. ¿Cuál es el momento decisivo entonces de esa crisis? Si eso es lo que está sobre la mesa, eso es lo que está en el corazón de Asaf. Noten lo que dice desde el verso 13 hasta el verso 17. Dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y el verso 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Encontramos entonces lo dicho en el verso 13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Tal es el quitar la mirada de Dios, tal es colocarla en estos hombres, en lo que ellos tenían, en dejarse consentir y dejarse llevar por esta envidia, que llega uno a pensar que vivir limpiando el corazón, vivir humillado ante Dios había sido malo, haber vivido para bien, haciendo lo bueno, porque es lo que dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Al ver a estos hombres prosperar, él dice: y yo, que he limpiado mi corazón, que trato de hacer las cosas bien, trato de ser sincero, trato de ser honesto, ¿qué alcanzo? Nada, es vano lo que he hecho. ¿Pero será ese pensamiento correcto? No. Y dice: y lavado mis manos en inocencia. Sus obras en inocencia, con transparencia. Y él comienza a razonar esto, y ahí en medio también está esto allí, en ese momento decisivo de esta crisis. Y el verso 14 dice: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Decía que las consecuencias, él decía que el vivir bien era el producto de que fuese azotado todo el día y fuese castigado, tal vez era por hacer las cosas bien. Tal estaba la mente, tal estaba ese conflicto en él ya, que llegaba a pensar esto. Pero vamos a ver qué continúa diciendo. Luego el verso 15 dice: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaré. Y aquí vemos una parte en este hombre, algo especial también en medio de esa crisis, que él, en medio de lo que estaba atravesando, en medio de su conflicto, en medio de esa disputa que había en su corazón, en su mente, había prudencia. Porque él lo que está pensando y lo que le está trayendo tribulación, lo que le está trayendo angustia, ¿con quién lo está compartiendo? Con él mismo. En cuanto a mí, recuerden el verso 2, en cuanto a mí, él no lo está contando a nadie más, él lo está expresando allí. Y él dice: si dijere yo, no lo había dicho, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaré. Aún así, teniendo ese conflicto en su mente, él decidió callar y no compartió con nadie. ¿Para qué? Para no hacer o no ser de tropiezo. Y Charles Spurgeon dijo lo siguiente frente a esto. Noten las frases que este hombre dice: hay un hombre por el que viene la ofensa, las palabras precipitadas, no dirigidas, poco consideradas,
son responsables de mucha aflicción y dificultades en las iglesias. Ojalá que como Asaf los hombres frenaran su lengua cuando tenemos sospechas de estar equivocados. Lo mejor es que nos callemos. No nos hará ningún daño el estar quietos. Y podemos causar grave daño al esparcir nuestras opiniones formadas precipitadamente. Un hombre que tenía un conflicto grande en su mente, de fe, en cuanto a la obra de Dios, en cuanto a lo justo que era Dios y bondadoso que era Dios, pero aún así que él hacía callado. ¿Por qué? Por no hacer tropezar a muchos. Y el verso 16 dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Cuán duro fue el pensar esto? ¿Cuán duro fue el consentir lo que estaba viendo y cómo prosperaban los impíos, cómo lograban sus cosas sin tanto esfuerzo? Estos hombres soberbios y arrogantes. Fue cosa dura, lo dice él. Y el verso 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿En dónde fue que él comprendió? ¿En dónde fue que él entendió cuál sería el fin de ellos? En el templo, en la casa, donde allí de seguro sabemos que simbolizaba que estaba la presencia de Dios. Fue en el templo donde había la palabra, donde se leía, donde se cantaba. Fue en el templo donde ella era explicada, era enseñada, y allí fue donde él pudo entender. Fue en el templo también donde hay comunión con la hermandad en Cristo, que fortalece nuestra fe, que nos ayuda a entender y a comprender que en medio de toda circunstancia Dios está presente. Fue allí donde él pudo entender, fue allí donde él pudo comprender. Pero ¿qué comprendió? Era allí el fin de ellos, el fin de aquellos hombres que por un momento tuvo envidia de ellos, que por un momento tuvo como ejemplo de seguir, porque había quitado la mirada de Dios. Y es allí donde él comprende. Y hay una lectura también que quise traer en esta noche, que habla referente a comprender, y dice: comprendí. Existe una famosa historia de la providencia en Rad Warden con referencia a esto. Cierto ermitaño se sentía tentado y totalmente insatisfecho respecto a la providencia de Dios, y resolvió ir andando de un lugar a otro hasta que pudiera hallar a alguno que le satisfaciese. Pronto se le unió un ángel en esa caminata, en forma de hombre, y fue caminando con él, contándole que era un enviado de Dios para satisfacerle respecto a sus dudas sobre la providencia. La primera noche se alojaron en la casa de un santo varón y pasaron el rato en pláticas sobre el cielo y alabanza a Dios, y disfrutaron mucho con un gran sentimiento de libertad y de gozo. A la mañana, cuando partieron, el ángel se llevó consigo una gran copa de oro. Por la noche llegaron a la casa de otro santo varón, el cual les dio la bienvenida, muy contento, y se gozó con su compañía y discursos. El ángel, sin embargo, al partir, mató a un niño en la cuna que era su único hijo, la niña de los ojos de su padre, que no había tenido hijos durante muchos años. El tercer día, por la noche, llegaron a otra casa, donde se les recibió también como en las otras. El dueño de la familia tenía un mayordomo a quien tenía en gran estima,
y les manifestó lo contento que estaba poseyendo un servidor tan fiel. Al día siguiente, el padre de familia ordenó a su mayordomo que los acompañara parte del camino para guiarles, y cuando pasaron sobre un puente, el ángel dio un empujón al mayordomo, que cayó al río y se ahogó. La última noche llegaron a la casa de un hombre impío, donde los agasajó con toda clase de diversiones impropias. Pero el ángel por la mañana le dio la copa de oro. Habiendo hecho esto, el ángel preguntó al ermitaño si entendía todas aquellas cosas. Este contestó que sin duda sobre la provincia había aumentado. Que este preguntó, vuelvo aquí a leer. Este contestó que sus dudas sobre la providencia habían aumentado, no disminuido, porque no podía entender por qué había tratado tan duramente a aquellos santos hombres que les recibieron con tanto amor y gozo, y había hecho un regalo al hombre inicuo que los había tratado indignamente. El ángel le dijo: voy a explicarte todas estas cosas. En la primera casa donde fuimos, el dueño era un santo varón, pero el beber de aquella copa cada mañana, siendo demasiado grande, le ponía en condiciones impropias para sus santos deberes, y aunque él no se daba cuenta, los demás sí. Así que se la quité, puesto que es mejor para él perder la copa de oro que su templanza. Luego dice: el dueño de la casa en que pasamos la segunda noche era un hombre entregado a la oración y a la meditación, y pasaba mucho tiempo a sus deberes sagrados, y era muy generoso con los pobres, en tanto que no tenía hijos, pero tan pronto tuvo uno, se encariñó con él y pasaba el tiempo jugando con él, de modo que descuidaba por completo sus antiguos ejercicios sagrados y daba muy poco a los pobres, pensando que nunca dejaría bastante para su hijo. Por tanto, me llevé al hijo al cielo y le dejé a él que sirviera mejor a Dios en la tierra. El mayordomo, a quien eché al río, había planeado matar a su amo la noche siguiente. Y en cuanto al hombre inicuo, a quien le di la copa de oro, no había de poseerla en el otro mundo, por lo que se la di en este, lo cual, después de todo, va a ser un lazo para él, porque siendo un hombre sin moderación, dispuesto a la inmundicia, vale más que sea aún más inmundo. La verdad de esta historia no puede afirmarse, pero la moraleja es buena, porque nos muestra que Dios es un Padre indulgente con los santos a quienes más aflige, y que cuando pone a los inicuos en las alturas, estas son resbaladizas, y su prosperidad es su ruina. ¿Cómo les parece? Y ahí este hombre comienza a entender entonces la providencia de Dios. Y muchas veces nos vemos con circunstancias así, y podríamos decir: pero ¿cómo Dios puede? Pero Él sabe por qué. Él ve toda la historia desde el comienzo hasta el fin. Nosotros, ¿qué alcanzamos a lograr ver? Una parte, la parte que estamos viviendo. Y ahí está entonces viendo la prosperidad y la providencia de Dios. La prosperidad de los impíos no es nunca igual a la de un hijo suyo. Y vamos con nuestra tercera parte, con la cual concluimos, que se nos llama entonces la resolución de la crisis. ¿Qué pasa después de que Asaf ha pensado sobre la envidia, sobre estos hombres? ¿Qué pasa después de que él ha colocado y ha mirado y ha tenido esto al frente? Ha reflexionado. Miren lo que dice entonces desde el verso 18 hasta el 28. Síganme en la lectura. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. ¿Cuál era su consecuencia? Caer.
Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía pulsadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, ahí está la resolución. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Amén. ¿Qué entonces encontramos en estos versos? La condición de estos hombres, sus consecuencias, a pesar de que lograsen tener todo lo que quisieran en esta tierra. Algo les faltaría. ¿Y era qué? Ese lugar celestial, esa morada que solamente Dios puede brindar, que ningún dinero puede comprar. Y preguntaba Sócrates, le preguntaban a Sócrates, ¿y qué es lo que envidian los pobres de los buenos? Y él dijo: lo que ellos tienen. ¿Y qué es lo que codician los buenos de los pobres? Lo que ellos tienen. Y aquí encontramos lo importante y hermoso que es volver y tomar la mirada, colocarla puesta en Dios. Por un momento la quitó, por un momento pensó, recapacitó, retomó esa mirada. Y a lo último, al mirar, se da cuenta entonces que ciertamente que había algo para ellos. Él comprendió la verdadera condición de estos impíos a quien llegó a codiciar o a envidiar. También en el verso 19 se muestra que Asaf se dio cuenta de que estos hombres arrogantes estaban desamparados por Dios, porque dice que han sido desolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, mientras que el que está en Dios, ¿cómo está? Seguro y confiado. Hay circunstancias difíciles en la vida, las hay, pero aún en medio de todo eso Dios nos lleva en sus brazos de gracia, en sus brazos de misericordia, y ahí lo encontramos. Y dice que como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. No serán como nada, serán como nada para Él. El verso 1 dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Asaf por fin entendió en qué condición se encontraba, contemplando la envidia, mirando a estos hombres, mirando la prosperidad de ellos. Había amargura en su alma. Y vaya como él mismo se dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Miren cómo nos podemos ver nosotros, codiciando lo que otros tienen, como bestias. Fuertes esas palabras, pero así se veía Asaf, como bestias, deseando y codiciando lo que hombres sin el temor de Dios tienen, y menospreciando ese don tan precioso que es la salvación y el tener a Dios en sus vidas. Versículo 24: me has guiado según tu consejo, es Dios quien nos guía y después me recibirás en gloria. No solamente nos guía, sino que también nos da un destino y está allí para recibirnos. Y Él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Habrá algún dinero que pueda comprar esto? No. Ningún dinero. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Por fin, Asaf entendió que fuera de Dios no hay nada en la tierra de valor. No hay nada fuera de Dios. En este lugar no hay nada
que pueda compararse a Dios. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entendió que aunque estos arrogantes hombres aún llegaban a la muerte sin padecer, él sabía que aún afligido, aunque su corazón desfalleciese en el tiempo, en su caminar, en su peregrinaje aquí en la tierra, la roca es Cristo en su corazón y la porción era Dios para él y para siempre, para nosotros también. De seguro aquí estaba la promesa, ¿no? De aquella promesa hecha desde el principio de un Salvador. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y ahí vemos entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Cuán beneficioso es, cuán glorioso es para nuestra vida lo que este mundo ofrece? No, el tener nuestra mirada puesta en Dios. El tener nuestra mirada y buscar primeramente las cosas de arriba. Y no detenernos a envidiar lo que tienen aquí, hombres indignos, hombres impíos, arrogantes y sin Dios, sabiendo cuál es su fin. Que esa sea nuestra reflexión por medio de este salmo, que sea descansar en las promesas de Dios. Amén. Oremos. Padre bendito y amado Señor, damos gracias por tu palabra, por tu consejo. Gracias por las palabras de este santo hombre con el cual nos podemos identificar, bendito Señor. Gracias porque a través de esta palabra, Señor, tú nos has hablado. Nos permites también entender, Señor, que muchas veces hemos pensado así. Muchas veces hemos puesto la mirada en otras cosas que no convienen y la hemos apartado de ti, que eres el dador de toda buena dádiva. Ayúdanos, bendito Señor, a tomar resoluciones como la que nos muestra aquí este hombre, que es el de seguirte a ti, el de hablar de ti, el de saber, bendito Señor, que solamente en ti está la fortaleza que nuestra alma necesita. Gracias por tu palabra, Dios, gracias por tus promesas. Y gracias también, bendito Señor, porque por medio de este salmo también nos muestras que conoces muchas veces y siempre las condiciones de nuestro corazón y que nos atribula en muchas ocasiones. Gracias, Padre, por tu consejo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.